Buenos días de nuevo a todos. Que el Señor quiera y siga bendiciendo nuestra alma, nuestras necesidades profundas a lo largo de todo el tiempo en el cual nos congregamos. Que el Señor pueda tocar las vidas de aquellos que, desprovistos de su gracia, su justicia, una fe salvífica, pues puedan encontrar hoy, en este día, su propósito principal en la vida y su salvación eterna. Vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado a lo largo de los últimos domingos. Hemos hecho una andadura, hemos desarrollado una serie de sermones que tienen como título ese misterio de esas oraciones no contestadas. Y hemos podido ver que a lo largo de las diferentes exposiciones de la palabra, ese misterio está muy vinculado con nuestra condición y con nuestra realidad espiritual, la cual el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, Él trata de indicarnos, enseñarnos, mostrarnos y ayudarnos a poder, como digo, vivir en mejores condiciones espirituales delante de Él. Juan, en su primera epístola, que ese fue el texto que fundamentó el comienzo de esta serie de sermones, nos enseña en el capítulo 5 de su primera epístola, entre los versos 13, 14 y 15. El versículo 13 hace el fundamento de la fe. Sencillamente estas cosas no son escritas, no son registradas para que creamos en el Hijo de Dios, para que tengamos vida eterna en Él. Y después el propio apóstol continúa su guión, su argumento, enseñándonos que si nosotros pedimos algo conforme a esta voluntad de Dios, entonces sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces sabemos que tenemos aquellas cosas por las cuales hemos clamado, hemos pedido. Hemos podido ver que hay que erradicar la fantasía mental y humana y religiosa de nuestras mentes, de la mente de todos los seres humanos que tendemos a este tipo de ideas y de conclusiones, sabiendo que hay muchas oraciones que tienen una negativa, sabemos que hay muchas oraciones que tienen una espera y sabemos que hay muchas oraciones que tienen un sí afirmativo, una respuesta, ¿verdad? Y que en muchos casos esa oración siempre depende de nuestro propio estado espiritual, que Dios es bueno siempre, que Él va a responder en todo aquello que tiene que ver con su propia idea y voluntad para con nosotros, y que evidentemente la oración no es a veces tan comprendida como nosotros creemos que la entendemos. Somos hombres todos, somos caprichosos por naturaleza, nos enfadamos cuando no tenemos las cosas que queremos, nos enfadamos cuando comparativamente vemos que hay quien pueda recibir algo diferente a lo nuestro. Tenemos muchas dificultades para equilibrar el sentido de gratitud bíblica, porque Jesús nos enseñó que si damos las gracias a aquellos que nos dan cosas, hacemos exactamente igual que todos los gentiles. Esto no es nada espiritual ni nada que merezca la pena de ser destacado. Bueno, el agradecimiento siempre es bueno y ahí concluiríamos, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos que buscar esa gratitud bíblica que es el resultado de una comprensión profunda y espiritual. Entonces, hemos podido entender juntos que la oración es un medio de gracia, pero como digo, no es el principal medio de la gracia de Dios. El principal medio de la gracia de Dios es Dios mismo. Es Él, es Cristo, es su Espíritu Santo. Y todos los demás medios de gracia se sujetan y quedan supeditados a esta realidad. Entonces nosotros podemos ver que orar es bueno, es importante, pero es necesario orar de acuerdo a esa voluntad. Es necesario orar en el Espíritu Santo.
comprendemos la naturaleza santa de la oración, hemos visto la propia santificación que acompaña en la experiencia de la propia oración, y también hemos aprendido, ¿verdad?, que la oración nos introduce a una guerra espiritual de carácter cósmico que está muy encima de nuestros ojos físicos, pero que existe como nosotros existimos y nos vemos aquí en esta mañana. Y en ese sentido pudimos estar con el profeta Daniel y lo pudimos poner como ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que realmente entendió la oración, de un hombre que, como vimos en el capítulo 10, mantuvo una vida hasta sus 92 años de disciplina espiritual, de continuo progreso espiritual, de continuo entendimiento espiritual. Por eso se convirtió en un instrumento de Dios. Dios lo usó porque él era ese medio adecuado y dispuesto, con un corazón quebrantado, con un corazón santificado y con un corazón con claros progresos espirituales delante de Dios. Muchas veces en la vida deseamos cosas, pero no queremos que nos enseñen a experimentarlas. Dame, pero no me enseñes. Quiero ser yo. Y el Señor te da, pero quiere enseñarte. Y este aprendizaje únicamente viene principalmente por Él y después, por supuesto, como estamos diciendo, por todos los medios de gracia que podemos usar dentro del contexto bíblico, dentro de lo que podemos entender cristianismo. Hemos hablado de oración, hemos hablado de lectura de la palabra y, por supuesto, también aquellos medios que en la Iglesia nos bendicen, predicando mensajes, enseñando la Biblia, discipulando y ayudando a creyentes a ir adelante y a crecer. Todo tiene un lugar importante en la vida de todos nosotros. Concluimos en cuanto a que Daniel era un hombre quebrantado y vimos que la vida quebrantada era un fundamento principal para poder obtener respuestas positivas en cuanto a aquello que estaba relacionado con la voluntad de Dios. Y vimos que la expresión quebrantar en la Escritura nos enseña que es romper algo sin que haya una posibilidad de volver a unarlo, de volver a encolarlo, de volver a recuperarlo. O sea, sencillamente es aquello que se rompe en el propósito de Dios. Tenemos una bonita ilustración cuando realmente ese frasco de alabastro se derrama ante Jesucristo para desprender ese perfume maravilloso que llenó todo el lugar donde estaban aquellas personas con Él. Por lo tanto, el quebrantamiento es vital, es básico, es fundamental, es necesario. Y el quebrantamiento siempre es una obra de Dios. Tú no puedes quebrantarte a ti mismo. Tú puedes disponerte a ser quebrantado, pero el quebrantamiento es una obra totalmente hecha por Dios, como la santificación es una obra totalmente hecha por Dios. Entonces, cuando Dios lleva a cabo esta obra en nosotros, los resultados van a ser visibles en la vida de todos los que nos observan. Mantendremos nuestra terrenalidad, mantendremos nuestra vida física, nuestra vida humana, mantendremos nuestros defectos de carácter, nuestras virtudes, pero claramente veremos y verán en nosotros que somos personas que han sido quebrantadas. Vamos a ir al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a estar en un capítulo muy importante en relación con desarrollar un poco más el tema del quebrantamiento. Cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo inicia una teología que va increscendo, o sea, está en aumento desde el primer capítulo de esta carta tan importante. Él ya nos ha dejado muy claro en los capítulos 1, 2 y 3 nuestra condición caída. Él ya ha dejado bien claro que el hombre, por medio de ninguna acción que el hombre pueda hacer, puede reconciliarse con Dios.
Entonces, ese capítulo 1, 2 y 3 encierra a todo el mundo, independientemente de que sean judíos, sean gentiles, todos están bajo el juicio de Dios, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitan la única y misma medicina, que es la propiciación que encontramos por la fe en la sangre derramada de Cristo. Cuando ya inicia los capítulos 4 y 5, el apóstol nos va a hablar de que solamente hay un medio de ser perdonados, de que solamente hay un medio de tener paz con Dios, de que solamente hay un medio de llegar a ser nuevas criaturas, nuevas existencias, y es únicamente a través de la justificación, a través de la fe. Él va a usar varios ejemplos del Antiguo Testamento. Sabemos el ejemplo de la vida de Abraham para enseñarnos que la fe es ese medio que la gracia utiliza para llevar a cabo esa justificación maravillosa. O sea, obtener delante de Dios aquello que ni por obras, ni por buena voluntad, ni por capacidad, ni por buenas intenciones, ni por los deseos más puros humanamente hablando, se puede obtener. Es la muerte de Cristo, aquel que se le imputaron los pecados, aquel que cargó nuestro pecado, aquel que soportó la ira de Dios, el Dios hecho hombre. Recordamos, Dios hecho hombre. ¿Quién se hizo hombre? La segunda persona de la Trinidad de Dios. El Hijo eterno de Dios fue el que murió en la cruz cargando nuestros pecados. Y ahí Él pudo interponerse entre la santidad de Dios y el pecador caído. Y Él llegó a ser el mediador para que el pecador, a través de la fe en su sacrificio, pueda venir delante de un Dios santo, no en cualquier condición, sino en condición de justo, de alguien a quien ya no se le imputa ninguna culpa. Esa es la justificación. Cuando llegamos al capítulo 6, el apóstol Pablo nos va a enseñar qué es esto en cuanto a lo que es la vida muerta al pecado. Y él te va a enseñar que lo que sucede en la cruz es que tu vida, esa vida de maldad, muere en esa cruz con Cristo Jesús y resucita a una nueva vida de bondad, a una vida santa, a una vida espiritual. Y eso lo va a abordar en los capítulos 6 y 7, donde deja claro que nosotros ya no estamos casados ni dependemos de la ley para ser salvos. Nosotros pertenecemos a otros, aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo. Pero ahora cuando llega el capítulo 8, el apóstol nos va a enseñar acerca de lo que es la vida en el Espíritu. O sea, lo que un cristiano, después de experimentar y de recibir el perdón de pecados y encontrar la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, tiene que vivir y debe de vivir. Entonces, ahora aquí nos va a dar importantes enseñanzas para que podamos comprender un poquito más qué es el quebrantamiento. Que podamos hacernos preguntas a nosotros mismos si realmente somos personas quebrantadas en nuestra voluntad, quebrantadas en nuestras intenciones humanas, quebrantadas en todo aquello que nosotros decidimos, creemos y determinamos que tenemos que alcanzar. Y aquí Pablo va a usar dos términos importantes. Uno tiene que ver con la carne y otro tiene que ver con el espíritu. Entonces vamos a hablar un poquitín dentro del tiempo que tenemos en esta mañana. No tenemos, por supuesto, tiempo para abordar toda la teología que se encuentra en el capítulo 8, que va desde nuestra salvación hasta nuestra glorificación. O sea, imagínate todo lo que aquí nos vamos a encontrar. Pero vamos a centrarnos en lo que yo he creído, he entendido que es importante. Vamos a ver a partir del versículo 5 y vamos a ir hasta el versículo 13. El versículo 13 será el versículo donde nosotros vamos a poner, digamos, nuestro énfasis, aunque todos los textos son importantísimos. El versículo 5 ya nos va a dejar claro que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Sabemos que este detalle, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, parece ser que no figura en los manuscritos originales. Pero sin embargo no molesta porque es el tema que se va a desarrollar después. Vemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha dado una libertad a la esclavitud que nosotros vivíamos cuando estábamos absolutamente sujetos y muertos en el pecado. Hemos visto que esta libertad nos ha sido dada por el Espíritu Santo y nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Vemos que lo que era imposible para la ley por la propia debilidad de la carne, entonces aquí vemos un texto importante cuando queremos hablar de que Dios se manifiesta en carne o que el Verbo se ha hecho carne. Aquí tienes un texto que puedes usar con mucha claridad. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza, o sea, en condición, en estado de carne, ¿verdad? De pecado, y a causa del pecado entonces llevó a cabo la obra, condenó al pecado en la carne que Cristo en su cuerpo de carne pudo soportar en la cruz del Calvario, pagando, como digo, cumpliendo la voluntad de Dios para llevar a cabo el plan de redención. Para que la justicia, o sea, la exigencia de la ley, se pudiera cumplir en nosotros. O sea, lo que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario se te está aplicando a ti. A ti se te está declarando justo en cuanto a la propia exigencia de la ley, lo cual un momento antes tú eras culpable y por consiguiente estabas muerto. ¿Sí? Porque la paga del pecado es la muerte, o sea, todo aquello que contradice la ley. Entonces vemos que nuestra condición es una condición muy ventajosa y ahora esta justicia de la ley que se cumple en nosotros, que ya no andamos, vivimos, existimos, nos comportamos, actuamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, aquí ya nos está hablando acerca de dos tipos de personas, de dos tipos de hombres que tienen diferentes conclusiones, diferentes direcciones, diferentes meditaciones, reflexiones interiores. Hay quienes piensan en la carne y hay quienes piensan en el Espíritu. Hay quienes meditan en la carne y hay quienes meditan en el Espíritu. Por lo tanto, aquí no podemos estar pensando en aquellos que no han sido convertidos, porque aquellos no pueden nunca pensar en el Espíritu si Dios no les ilumina. Está hablando de aquellos que tienen la capacidad y el poder de decidir aquí dentro y de tomar el camino correcto y adecuado, iluminados por la gracia de Dios. Entonces nosotros ahora tenemos que pensar y valorar. ¿Yo soy un hombre que pienso en la carne o soy un hombre que piensa en el Espíritu? Tú puedes decir en esta mañana, bueno, yo soy un hombre que a veces pienso en la carne y a veces pienso en el Espíritu, pero eso lo hacen todos. ¿No? Muy bien, ¿y qué solución has encontrado con esta respuesta? ¿Has mejorado? ¿Has dado un paso hacia aquello que realmente beneficia tu vida? Es verdad, todos los hombres tienen momentos donde sus pensamientos son carnales y sus pensamientos son espirituales. Pero aquí Pablo lo que está buscando es que tú tengas principalmente y casi siempre, y si puedes, siempre pensamientos espirituales. Y ahora es donde tenemos que valorar para ver que de esto va a depender, como digo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra estatura espiritual. De esto va a depender el que realmente yo vaya acabando y derrotando a aquellos gigantes que constantemente están tirando mi vida abajo porque concuerdan con mis pensamientos carnales, para poder abrirme camino a través del camino del Espíritu, andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne, para realmente potenciar mi vida espiritual. A veces en la iglesia, como
tenemos este pensamiento a veces, ¿no? De decir, bueno, es que todos, ¿quién no? No, pero eso suena a justificación, ¿verdad? Eso suena casi a defender lo que la Biblia contradice. Eso es dar fuerza a una idea que no te lleva a ningún sitio para ahogar y detener una idea que sí va a llevarte hacia adelante. Entonces, esto es algo que ya empezamos a darnos cuenta que tiene que ver con decisiones interiores. Y que esto va a ser determinado en una relación muy directa, como digo, con tu propia voluntad. Sin tu voluntad, tú no puedes andar en el Espíritu. La salvación es una obra enteramente de Dios. La santificación es una obra enteramente de Dios. Pero el hombre tiene que tener voluntad para poder andar en el Espíritu. Y sin esta voluntad, la vida en el Espíritu no sucede. Entonces yo no puedo ampararme, ni puedo justificarme, ni puedo realmente pensar que como otros también andan en la carne, pues hombre, esta es, digamos, la medida para todo el mundo. Esto es un error. Y esto a veces, como digo, frena el quebrantamiento, frena la espiritualidad y frena un pensamiento de carácter más santo y más alto. A veces en la vida nos molestan los pensamientos más espirituales que los nuestros. Muchas veces en nuestro carácter competitivo, porque todos tenemos cierta competitividad en nuestra forma de vivir, a veces en los propios juegos que desarrollamos o cuando competimos jugamos a fútbol o jugamos al parchís o jugamos a lo que queramos, queremos ganar, no nos gusta perder. Yo recuerdo cuando tenía 13 años, 14 años, yo jugaba en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo. No estoy exagerando nada. Tengo fotos que pueden perfectamente testificar que estoy con una camiseta del Celta, bien pequeñito. Yo jugaba de portero y yo tenía poca estatura. Yo nunca fui alto. Os habéis dado cuenta de esto, ¿no? No es que haya sido alto y ahora soy. No, siempre fui bajito. Lo que pasa es que hay épocas en las que por la edad todos parecemos iguales, pero después, unos años después, lo que parecía igual no es tan igual. Unos son pequeñitos y otros son más altos. Ese es el resultado de lo que estamos tratando de explicar. Yo tenía 13, 14 años, pero curiosamente, además de ver que otros tenían más o menos mi estatura, pero mi estatura al puesto donde yo jugaba era insuficiente. Ya que si hay alguien que tiene que tener un poquito de estatura, es el portero, porque cuanto más estatura, más envergadura y más portería cubre a la hora de defender goles, ¿verdad? Y había otro portero, y ese portero era un chaval altísimo, altísimo. Pero tenía menos reflejos y menos capacidades, digamos, físicas o deportivas para parar. Pero tenía una que yo no tenía, estatura. Y a veces yo pensaba en mi corazón, a ver si no viene este domingo. ¿Para qué? Para garantizar mi titularidad. O sea, no le soportaba a mi lado. Era algo que en mi corazón existía. ¿Y por qué? Por mi propio complejo. Por aquel defecto que yo no era capaz de soportar en mi propia vida. Entonces, cuando esto lo aplicamos a la iglesia, muchas veces nos encontramos con personas que quieren andar un camino y que están apuntando hacia entendimientos espirituales que en muchos casos parece que suenan a sábelo todo. Y muchas veces decimos, es que me llega a molestar. Yo quiero decirte algo, hermano. Rodéate
de personas que sepan más que tú, porque así siempre aprenderás. Si tú eres el fin en ti mismo, en tu estatura te has quedado. Y como estamos enseñando, Dios está usando los medios de la gracia. No te incomode que un hermano tenga más estatura. No te incomode que un hermano tenga cierta fluidez o bendición en ciertas áreas de la vida que tú no tienes tanta bendición como él. Todo lo contrario, no hagas de esa situación una situación a evitar para poder sencillamente satisfacer los mecanismos incómodos que están sucediendo dentro de ti. Entonces, el medio por el cual nosotros vamos a apuntar alto es cuando empezamos a entender de que tenemos que andar en el Espíritu. Sencillamente, andar en el Espíritu. ¿Andamos en el Espíritu? Para andar en el Espíritu necesitamos quebrantar nuestra vida carnal. Para andar en el Espíritu tenemos que quebrantar nuestro hombre exterior que manifiesta los mecanismos interiores de aquello que todavía es la presencia del pecado en nuestras vidas por nuestra propia terrenalidad. Andar en el Espíritu nos va a ayudar a ser muy felices. Y de esto se trata. Yo quiero los consejos que me traigan vida feliz en Cristo. Amén. Entonces, estamos viendo este asunto. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero fíjate que Pablo está repitiendo lo mismo, parece que repite lo mismo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, es la consecuencia perfecta de la justificación por la fe, que es paz para con Dios. O sea, por esta fe tenemos paz para con Dios a través de nuestra justificación en Cristo Jesús. Por lo tanto, la vida tiene que ser una vida en paz. Por cuanto los designios, verso 7, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, ya hemos visto, el hombre está muerto en pecado, el hombre es esclavo del pecado, el hombre no puede obedecer la ley, pero este capítulo comienza diciéndonos que estamos en Cristo, que no hay condenación, que sí podemos obedecer, que sí podemos servir, que sí podemos andar en el Espíritu, que sí podemos entender la vida espiritual. No somos hombres que no podamos sujetarnos a la ley de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no. No vivís según la carne. O sea, Pablo ahora te lleva a tu posición, a una realidad confesional, a una experiencia que tiene que determinar tu genuinidad. ¿Eres un creyente genuino o no? ¿Eres alguien que ha nacido de nuevo o no? ¿Eres alguien que eres la habitación del Espíritu Santo o no? Sabemos perfectamente que infinidad de doctrinas, de verdades que se han desarrollado relativas a la interpretación de la Biblia, a la salvación del hombre, al destino del alma, al infierno, al cielo, a tantas y tantas doctrinas de fe que han dado paso a credos donde cada iglesia confiesa sus fundamentales creencias. Y hay una posiblemente que es de las que más se reiteran y son repetitivas, es ¿qué pasa? ¿El creyente puede perder su salvación o no?
No es tan fácil responder a esta respuesta, porque si hubiera sido fácil no habría tantos puntos de opinión. Ahora, Pablo te está diciendo en este capítulo lo que bíblicamente es un hijo de Dios. Lo que bíblicamente es aquel que es guiado por el Espíritu. Lo que bíblicamente es aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido llamado y aquel que será glorificado. No hay una separación en cuanto a lo que un creyente de verdad es delante de Dios. Pero sin embargo, tenemos diferentes puntos de vista. La Iglesia Católica Romana reconoce en su fe y en su credo y en lo que ellos entienden por interpretación bíblica, que cuando un hombre peca, cae absolutamente, instantáneamente de la gracia de Dios y está en un camino al infierno si no se confiesa. Esto es lo que cree la Iglesia Católica y lo que creen muchos ciudadanos del mundo donde el catolicismo es la religión principal. España es uno de esos países donde el catolicismo tiene una presencia importante. Pero vamos a dejar a un lado el catolicismo porque nosotros no tenemos nada que ver con el catolicismo, porque nosotros somos cristianos y por ponernos en cierta manera una calificación de connotación evangélica, nos llamamos a nosotros mismos cristianos bíblicos. La iglesia donde vivimos es una iglesia bíblica. Bueno, este cartel exige mucho de nosotros, ¿no? Y entonces dentro, como digo, de nuestra familia de la fe, de aquellos que han defendido la doctrina que nosotros predicamos, hay diferentes puntos de opinión. Tenemos el pensamiento reformado, o podemos llamar el pensamiento calvinista, ¿verdad? Ese pensamiento que se origina en el teólogo francés Calvino, que realmente no se origina en él, que se origina en Agustín. Agustín, en cierta manera, es quien es el padre de la doctrina reformada, aunque es a Calvino a quien se le atribuye. Calvino toma la teología de Agustín. Y para el pensamiento reformado, el creyente verdadero nunca puede caer de la gracia. Y a esto, en su quinto punto, le llaman la perseverancia de los santos. Ellos creen y determinan en una manera concluyente que Dios ha escogido a unos para ser salvos antes de nacer. A esto se le llama predestinación. Que Cristo murió por aquellos que iban a ser salvos. Que el hombre está absolutamente depravado y caído y no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Y que evidentemente una vez salvos, siempre salvos. Pero dentro de nuestra familia de la fe tenemos la postura, la teología que es contraria al calvinismo. Y esa teología recoge y entiende que realmente el hombre puede caer de la gracia de Dios si toma un camino equivocado y lleva a cabo una vida de pecado después de haber sido alcanzado por Cristo y muere en esa vida de pecado. Ahora tú y yo, que leemos comentarios, que tenemos el testimonio de todos estos hombres que han querido dejar un legado de interpretación bíblica, tenemos que pensar y concluir y decir, Señor, ¿cómo es esto? Porque si ellos han interpretado aparte de la Biblia, entonces están en absoluta confusión. Si su interpretación es interpretando la Biblia, alguno tiene que tener la razón. Amén. Lo cual nos enseña que no deja de ser interpretaciones de hombres, y digo interpretaciones muy altas, muy consistentes y muy respetadas a lo largo de los siglos de historia cristiana. Dios nos libre de poner en entredicho
el esfuerzo y el trabajo de estas personas. Pero hay una realidad mayor, y es que tú no vas a poder presentarte delante de Dios con lo que dijo tal comentarista. Tú no vas a poder decirle a Dios, es que fue lo que leí en el comentario bíblico de, o en el comentario bíblico de, o en el comentario bíblico del otro. Tú eres responsable delante de Dios de la luz que estás recibiendo a través de la palabra que tú estás leyendo y tienes en tus manos. Todos tienen una explicación para sus doctrinas, pero todos son susceptibles de error, como tú y como yo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Estáis conmigo? ¿Y ahora qué hacemos? Todos andan alguna vez en la carne. Pues hombre, yo también puedo andar alguna vez en la carne. ¿No? Está bien. Todos son susceptibles de error, o sea, el mejor expositor, la persona más cualificada, el orador más técnico, la persona con esa capacidad de diálogo es susceptible de error como yo. Pero ¿qué ganas con este pensamiento? Necesitamos entender más. Tú necesitas entender más y yo necesito entender más. Y para esto necesito una disciplina en mi vida. Y para esto yo necesito entender principios fundamentales de la vida cristiana, que no voy a vivir igual que todos, pero que sí voy a vivir igual que aquellos que llegan a entender la Biblia como la Biblia tiene que ser entendida. Y esta tiene que ser mi propuesta, este tiene que ser mi reto, este tiene que ser mi intención. Yo no vengo a la iglesia para quedarme en mi situación religiosa hoy. Yo no vengo a escuchar un sermón para seguir siendo igual que era. Necesito escuchar un sermón para, si cabe, en algo, en un poquito, en algún detalle, mejorar mi pensamiento y mi vida, lo cual me hace deudor a Dios primeramente y a todos los medios de gracia que Él me permite disfrutar. Esto no le da la gloria a ningún hombre, esto no exalta a ningún hombre, sencillamente esto lo que hace es que en la iglesia haya salud espiritual. Y de la salud espiritual de la iglesia es mi oxígeno. Lo que yo respiro, lo que yo como, es lo que después expreso. Y esto es muy importante. Tú tienes que salir de los ambientes nocivos, contaminantes, tóxicos. Tienes que evitar ambientes donde lo que estás respirando está destruyendo tus principios cristianos y bíblicos. Pero tú no te das cuenta, es solo un momento. Han sido unos solos minutos. Hay 24 horas en el día. Todos en algún momento piensan en la carne, ¿verdad? Pero tú no puedes darte este permiso a ti mismo, ni yo. Y esto te va a hacer una persona muy incómoda en muchos momentos con otros. En tu propia casa, con tus hijos, con tu mujer, con tu esposo, con tus hermanos. Apostar por la vida en el Espíritu no va a ser que seas fácilmente aceptado. Todo lo contrario. Porque lo que buscamos casi siempre es la protección multitudinaria de aquellos donde podemos ver el mismo error que nosotros y nos consolamos. Y hay un dicho mundano, que el mal de los muchos es el consuelo de los tontos. Queremos aspirar, amén. Queremos hacer nuestras las verdades de la Biblia. Queremos tener una personalidad bíblica. Queremos desarrollar un carácter bíblico. Queremos evitar, como digo, mesas donde hay escarnecimiento. Queremos evitar mesas donde hay murmuración. Queremos evitar mesas donde hay conversaciones de carácter pecaminoso. Queremos estar viviendo y aprendiendo con Dios a través de su palabra, bajo la unción y la influencia de su Espíritu Santo
y por supuesto en comunión con aquellos que tienen el mismo interés. Un reformado, ¿sabes qué te diría? Cuando le empezaras a señalar la vida de todos aquellos que nunca volvieron a la fe y que murieron aparentemente sin volver a arrepentirse, es que nunca fueron cristianos. Porque si ellos aceptaran otra cosa, tendrían que en cierta manera tirar abajo los 5 puntos donde ellos se están fundamentando, ¿no? Y si en verdad Dios ha escogido y Dios ha salvado y Dios ha determinado personas que van a creer, que van a obedecer, que realmente el sacrificio de Cristo es un sacrificio limitado a estas personas, que la elección es absolutamente condicional y arbitraria por parte de Dios, es imposible que un creyente genuino se pierda. A veces la teología es un medio por el cual, y cuando digo teología, mi mayor respeto, porque gracias a ella entendemos muchas cosas, pero a veces la teología es arrimar el ascua a nuestra sardina para tratar de dar razones a la vida que vives. Y la teología no es para esto. Amén. La teología es para hacernos mejores en el Señor. La teología es para aprender a vivir un quebrantamiento genuino en Dios. Dice verso 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? Si tú eres un verdadero cristiano. Muy sencillo. Todos podemos entender lo que aquí se nos quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces en vano yo puedo estar pidiendo lo que estoy pidiendo en este capítulo. Ahora es donde vamos a entrar en un detalle importante, muy importante. Ahora, nosotros en el verso 9 entendemos, declaramos que somos creyentes. En esta mañana, ahí donde tú estás, en tu lugar, sabes perfectamente si eres creyente o no lo eres. Entonces tú declaras que eres creyente. Y con esto que declaras, que has nacido de nuevo. ¿Sí? Es muy sencillo. Por ejemplo, Pablo en su ministerio declara al final, en los tiempos finales, en la carta a los filipenses, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 también, versículo 3 de Juan, dice, claro, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, en el verso 63, Jesús enseña claramente que la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da la vida. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este fundamento sencillo, real, soy creyente, soy cristiano, he nacido de nuevo, he nacido del Espíritu, he nacido de arriba, soy templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vive en mi corazón. Si esto es así, entonces tú tienes que entrar en una vida a la altura de esta realidad. Y esto no es un juego. Esto no es un entrenamiento donde tú aprendas, donde tú enseñas, donde realmente no, esto es una expresión interior
que existe o no existe. Es una expresión interior que va a manifestar quién eres tú en verdad. Si realmente eres un hombre quebrantado o no eres un hombre quebrantado. Tu quebrantamiento se llevó a cabo cuando eras un pecador. El Señor pudo quebrantarte y pudo darte una nueva vida. ¿Y qué plan va a tener para ti? ¿Otro tipo de experiencia? No. La vida que te queda hasta tu muerte es una vida en la cruz. Y esto es lo que Pablo va a tratar de enseñarnos. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado. Bueno, ahora ya estamos, como digo, acercándonos al punto donde nosotros queremos llegar para poder concluir y poder añadir un poquitito más, un poco más acerca de la idea de ser hombres quebrantados. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo en el versículo 10? Si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Cómo interpretamos esto? No tenemos muchas interpretaciones, únicamente, como digo, tenemos dos y tenemos que concluir y tenemos que definir en el propio contexto que estamos leyendo. Pablo nos está queriendo decir algo que ya nos ha dicho en Romanos 6, donde realmente nos ha hablado de que el cuerpo de pecado ha sido destruido, el cuerpo de pecado ha sido muerto y que realmente vivimos por la justicia de Cristo y que tenemos una vida, un hombre nuevo que anda en vida nueva. O aquí lo que nos está diciendo es que tu realidad es que eres un mortal y que todavía llevas en ti mismo las consecuencias del pecado de Adán. ¿O no nos ha enseñado eso la Biblia? Cuando nuestros primeros padres cayeron, en Génesis 3:19 se enseña claramente que polvo eres y al polvo volverás. Es lo mismo que decir, tú vas a morir físicamente. Entendemos, y no vamos a dar ahora una explicación de la muerte física, de la muerte espiritual o de la segunda muerte. Esos conceptos tendríamos tiempo para poder explicarlos. Muchos los entendéis y los conocéis. Pero la realidad es que el propio apóstol en el capítulo 5 nos ha dicho que ese pecado pasó a todos los hombres y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Tu cuerpo está destinado a morir si Jesucristo no viene antes y te transforma en vida. Lo normal es lo que han vivido muchos hombres que nos han precedido. Han muerto, han vivido sujetos a cuerpos que están condenados a morir por el propio pecado. Y ellos han muerto y han sido enterrados y han muerto con la esperanza de que esos cuerpos van a resucitar. Claro que no va a ser el cuerpo de pecado sujeto a maldad, sujeto a enfermedad. No va a ser un cuerpo donde va a haber una mente que piense mal, que critique. No, por favor, pero el cuerpo que murió es el que va a resucitar. Esa es la esperanza cristiana. O sea, vamos a ser revestidos de un cuerpo glorificado, de un nuevo cuerpo. Vamos a resucitar con cuerpos visibles, tangibles, pero cuerpos glorificados. Pero tú no estás en tu cuerpo glorificado. Sí. Nuestra esperanza es esta. Esperamos del cielo a nuestro Señor Jesucristo. Si Él viene hoy, Él te transformará en un abrir y cerrar de ojos. Serás diferente a como eres, pero serás el mismo que eres, aquel que creyó por fe en Jesucristo. Te distinguirás por ese nombre que tú tienes y por una condición de santo que compartes con otros. Por lo tanto, este cuerpo que está sujeto a muerte
puede morir en cualquier momento. Y puede ser llevado a una tumba, pero de ahí se volverá a levantar. ¿Tú crees que vives de acuerdo a estos principios bíblicos? Toma, dedica, esfuérzate, sal de todas las menudencias terrenales y pon tu vida a entender lo que aquí se nos está enseñando. Tu cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, tu espíritu, tu hombre interior, el hombre que ha sido transformado, el hombre que ha sido renacido, el hombre que Dios ha creado en el espíritu de la justicia y santidad de la verdad, el nuevo hombre vive a causa de la justicia. Verso 11. Entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, tremendo, ¿eh? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vemos lo que Pablo ya tiene en mente. Cada contexto nos va abriendo y nos va significando y nos va asentando sobre una idea cada vez más clara, ¿verdad? Ahora tenemos, como digo, en este versículo 11, la Trinidad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. O sea, el propio Padre que levantó al Hijo de entre los muertos, el Espíritu Santo que levantó al Hijo de entre los muertos, dice Pablo en el capítulo 1 de esta epístola, versículo 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios según la carne, por el poder resurrector del Espíritu Santo. Él descendía de David según la carne, pero el Espíritu Santo corroboró, vindicó su deidad en su condición de hijo. Entonces nos está diciendo que Cristo es el primogénito de entre los muertos, es el primogénito de la resurrección, es el primer fruto resucitado y es la garantía de que yo voy a resucitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí atestiguando que soy un hijo de Dios. Esta es mi seguridad, esta es mi certeza, esta es mi vida y me debo a desarrollarla y ser consecuente con tal grandeza de declaración. Decir que eres cristiano no es una cosa simple, no es una cosa cualquiera. Te está en cierta manera exigiendo, te está comprometiendo a estar a la altura de lo que tú dices de ti mismo. Y este rigor es necesario en nosotros. Preciosas palabras. Vincula la resurrección de Cristo con nuestra resurrección. Porque ¿quién será el que despertará a los muertos? ¿Quién levantará a los muertos de sus tumbas? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Los tres. Los tres nos levantarán de nuestras tumbas. Y seremos levantados como Cristo fue levantado de entre los muertos. Entonces, este Espíritu Santo que vivificará, que glorificará, y aquí nos está hablando no solamente de la propia glorificación, sino de la propia experiencia, hasta la propia glorificación que será la consumación de nuestra esperanza por este Espíritu que mora en ti. Mira cuántas cosas tienes por tu conversión. Mira cuántas cosas tienes porque el Espíritu Santo
está en tu corazón. Y ahora, verso 12 y 13. Así que, hermanos, ¿qué? Deudores. Bueno, si nosotros leemos en el capítulo 4, cuando se nos habla de la gracia que nos ha salvado, cuando se nos habla de la gracia que nos justifica, realmente nosotros no estamos obteniendo nada por medio de ninguna obra. Si hubiéramos obrado, realmente hubiéramos esperado un salario, una remuneración, amén. Pero ahora tu condición claramente es de deudor. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho? Es una deuda que no puedo pagar, la salvación, ¿verdad? ¿Qué puedes tú pagar por tu salvación? Nada. Pero este texto te está diciendo que tú tienes una obligación. Aquí sí que hay una deuda. Una deuda que tú constantemente no tienes que intentar pagar para pagar tu salvación. No, por favor, saca esto de tu mente. Es la consecuencia natural, espiritual y normal de un nacido de nuevo. Es la vida que un nacido de nuevo tiene que vivir constante y diligentemente hasta su glorificación, hasta llegar al estado final y perfecto que nunca cambiará. Pero hasta este momento, ¿qué te está diciendo el apóstol? Tú no tienes una obligación. ¿Hacia qué? Hacia la carne. Sino que tienes una obligación hacia el Espíritu. Ahora ya, para ir un poquito cerrando el tema que estamos desarrollando, hemos dicho que el quebrantamiento y la santificación y cualquier otra obra que Dios desarrolla en y por y a favor de nosotros es una obra absolutamente hecha ¿por quién? Por Dios. Pero ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Romanos, entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que tener actitudes delante de Dios que en cierta manera van a estar de acuerdo, van a estar facilitando el obrar de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo Dios va a obrar en ti sin que tú tengas una conciencia de que Dios está obrando? Claro que hay muchas cosas que vivimos en la vida y que a veces no entendemos y que de repente las vemos al final o son aclaradas en algún momento y decimos, ay Señor, pues ahora entiendo por qué ha sido esto, ahora entiendo por qué ha pasado esto, tú tenías esto para mí, eso es una cosa, pero lo que aquí estamos hablando es otra muy diferente. Estamos hablando de que tú tienes que tener conciencia diaria y constante del entender del Espíritu Santo para tu propia vida, para poder ser un hombre o una mujer espiritual. Alguien que está constantemente comprendiendo que no vive para la carne, que no anda conforme a la carne, que no debe nada a la carne, que no piensa en la carne, que no se ocupa en la carne, sino que vive y anda en el Espíritu. Amén. Esto es tu voluntad. Esto es tu voluntad. No está diciendo que Dios va a poner esos mecanismos automáticamente en ti sin que tú comprendas lo que tú estás haciendo. Esto no es verdad. Esto no es correcto. Tú tienes que constantemente entender y disciplinar tu vida para poder comprender que tú no tienes ninguna deuda a la carne. ¿Qué es ser deudor a la carne? Es dar rienda suelta a tus malos hábitos. Esto es ser deudor a la carne. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que hemos sido librados de la esclavitud del pecado? Que hemos sido librados de la esclavitud de ese hombre caído, que hemos sido librados del peso condenador de la ley y que hemos sido traídos a una vida que es el fruto de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte.
Aquí estamos hablando de sencillos hábitos que determinan tu espiritualidad. Venir el domingo a la iglesia, escuchar un sermón, predicar un sermón, vestir las galas necesarias para determinados momentos. A veces lo podemos hacer todos, pero habituar nuestra vida a constantes hábitos de carácter santo, de carácter justo, de carácter recto, es absolutamente doblegar a la dirección, al señorío, a la disciplina y al gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú actúas fuera de un contexto agradable a Dios, estás mostrándote como alguien que es deudor a la carne. Y ahora estamos hablando a creyentes, amén. Y ahora cada uno de nosotros no necesitamos, y ya estamos concluyendo en esta mañana, no necesitamos pensar muchas cosas. No necesitamos ahora mismo tomar, como digo, diferentes libros, voy a buscar un comentario de Romanos, voy a buscar aquí. No, es muy sencillo, o sea, lo que estamos hablando es muy sencillo. Tú tienes hábitos. Y esos hábitos, ¿sabes en qué se convierten? En costumbres. Los hábitos son hechos aislados antes de ser hábitos. Y las costumbres son hábitos que de vez en cuando suceden antes de ser costumbres. Pablo nos recuerda, no erréis. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. ¿A qué nos estamos acostumbrando? Primero en nuestra propia vida, por supuesto. Después en la vida de otros. ¿Qué estamos enseñando a otros? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué costumbres son las que ellos observan y ven diariamente en nuestras casas? ¿Qué idea tienen de nosotros? Ahora estoy dirigiéndome a familias que están educando hijos. Recuerda que tus hijos están viendo constantemente lo que hablas y lo que dices y cómo te comportas. Si tus hábitos son santos, te recordarán como alguien santo. Nuestros hijos son posiblemente los que pueden definir con más claridad la vida de los que somos padres, porque de ellos no nos hemos podido esconder. Somos mucho de lo que hemos aprendido en ellos o no hemos aprendido, de lo que hemos visto o no hemos visto. Pero vuelvo a repetir, cada vez que nos encontramos en hábitos desordenados, nos comportamos como hombres deudores a la carne. Y qué triste es ver a un cristiano actuando de esta manera, mostrándose como un deudor a la carne. Aquel que ha sido justificado en la obra de la cruz. Es serio, ¿verdad? Verso 13 y terminamos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Concluyo. El quebrantamiento es una obra de Dios. Pero por lo que podemos leer en los versos 12 y 13, ¿a quién se le está pidiendo
que haga morir los hábitos de la carne? ¿Quién es el sujeto que tiene que actuar con voluntad propia? Es el creyente, usando la obra necesaria del Espíritu Santo. Tienes que entender los dos aspectos. Somos nosotros, no es el Espíritu al que se le está diciendo haz morir las obras de la carne. El Espíritu es aquel que lleva a cabo la obra de mortificación. ¿Sí? Pero tú eres el que tienes que tener la voluntad de hacer morir las obras de la carne. Continuaremos con este texto. Hablaremos de la doctrina de la mortificación, que está muy relacionada con el quebrantamiento. Y veremos cuán importante es esto en la Biblia. Por favor, vuelvo a repetir, eres responsable de lo que lees. No seas una suma de ideas. Usa las cosas como ayudas impagables y necesarias, pero recuerda, tú tienes una responsabilidad delante de Dios de entender la Biblia que tú estás leyendo cada día. Que Dios os bendiga, hermanos. No somos deudores a la carne, somos deudores a la vida en el Espíritu. Recuerda, debemos de hacer morir por medio del Espíritu los hábitos de la carne para poder vivir por esa obra, andar, crecer y ser cristianos bíblicos, estables, sanos, sanos, con una salud espiritual adecuada y correcta. Muchas gracias. Que Dios os bendiga a todos, que tengáis un buen domingo, lo que queda, y por supuesto que esta semana sea una semana de mucha bendición para vuestras vidas. Poner manos a la obra, trabajar con vuestra vida espiritual. Amén.